ya la parte más profunda de las cardiopatías. Los que tengan la suerte de aprobar semiología, ya en el próximo año vamos a profundizar el estudio en sí de las cardiopatías. Por ahora es un enfoque eminentemente semiológico que no hemos tocado mucho en tratamiento, obviamente, ni en diagnóstico en sí, digamos, ¿no? O sea, lo importante en la parte de semiología cardiovascular es reconocer los síntomas, los signos de las cardiopatías. Entonces vamos a ver la semiología de la insuficiencia cardíaca. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí. Uno de los grandes problemas, una de las principales causas de internación en los servicios de medicina interna que ustedes van a ver, por no decir el diagnóstico más frecuente dentro de las patologías cardiovasculares, es la insuficiencia cardíaca. Ustedes van a ver todo el tiempo pacientes que se internan o que llegan a la emergencia o finalmente que van al primer nivel con una clínica compatible con insuficiencia cardíaca. Hay muchas definiciones de insuficiencia cardíaca. Yo voy a referirme a esta que me pareció interesante. Dice, es un síndrome clínico de pronóstico pobre. ¿Qué significa pronóstico pobre? La mayor parte de los enfermos, cuando se les diagnostica, cuando están en este estadio de insuficiencia cardíaca, más de la mitad de los enfermos se mueren en el curso de los 2 años. Está caracterizado por un conjunto de signos y síntomas. Ya ustedes saben que es un síntoma y que es un signo, que se presentan tanto como resultado de un gasto cardíaco bajo, o sea, insuficiente, pero también esa expresión clínica, esos signos y síntomas, son expresión de mecanismos compensadores cardiovasculares y neurohumorales. Es decir, el paciente que está en insuficiencia cardíaca es aquel enfermo cuyo gasto cardíaco es insuficiente para poder cubrir las demandas metabólicas del cuerpo humano. En el año 2008, esta diapositiva muy interesante, en esta revista europea, en un journal, decía, el síndrome clínico en un paciente es decir, el paciente con insuficiencia cardíaca tiene síntomas, tiene signos y el médico tiene que encontrarle una alteración estructural, fundamentalmente estructural, más que funcional, del corazón. Fíjense que dice síndrome clínico. O sea, la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad, es un síndrome clínico. Cuando yo estoy frente a un síndrome clínico, ¿qué me obliga? O sea, ¿qué significa estar frente a un paciente con síndrome clínico? Les pregunto, ¿quién quiere responder? Vamos, jóvenes. ¿Qué significa? De que hay una patología presente que provoca ese síndrome. ¿Qué significa qué significa insuficiencia cardíaca? Un diagnóstico sindrómico. ¿A qué está obligado el médico cuando sospecha este síndrome de insuficiencia cardíaca? Porque dice clarito, síndrome clínico en un paciente que tiene síntomas, signos y que ha encontrado una
Cardiopatía estructural, es decir, algo estructural en el corazón. ¿Qué significa entonces? ¿Qué impone al médico? ¿Qué tiene que hacer el médico? Tratar los signos y los síntomas para mejorar su estado de salud. ¿Tratarlos? Primero tiene que inspeccionar, doctor. Usted lo trata primero, ¿qué va a hacer? Si un paciente viene con ictericia, usted le va a poner el diagnóstico síndrome ictérico. ¿Qué le obliga? ¿Qué va a hacer usted? Encontrar la causa de la ictericia. Exactamente. ¿Cómo te llamas? José María Arias Roca. José María Arias. Correcto. La palabra síndrome impone, obliga al médico a buscar las causas. No hay una sola causa de insuficiencia cardíaca, igual que el síndrome ictérico. Por eso se llama síndrome. Entonces, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un diagnóstico sindrómico. Es como cuando un enfermo viene por fiebre. ¿Acaso hay una sola o dos enfermedades que causan fiebre? Hay 250 enfermedades que causan fiebre, por ser exagerado. Es decir, obliga al médico a buscar qué cardiopatía estructural está causando este conjunto de síntomas y signos. Por eso es que es un diagnóstico sindrómico. Cuidado con esos jóvenes. Es la única enfermedad epidemiológicamente hablando, cardíaca, cuya incidencia parece estar en aumento, no solamente en el mundo occidental, sino en países pobres. La fracción de eyección es el marcador pronóstico más importante. ¿Qué es la fracción de eyección? ¿A qué se refiere uno cuando dice fracción de eyección? La fuerza con la que sale la sangre de los ventrículos. El gasto cardíaco. ¿Y cuánto es normal el gasto cardíaco? ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? ¿Cómo se mide? ¿A través de qué lo mido yo el gasto cardíaco? Porque en la primera diapositiva decía, el gasto cardíaco está disminuido. ¿Y cómo lo mido eso? Por ecocardiografía. ¿Cuánto es lo normal del gasto cardíaco? Jóvenes, si no han leído fisiología cardíaca, no van a poder entender. Yo les he recomendado que lean fisiología cardíaca. La fracción de eyección se mide a través de la ecocardiografía. Mientras más bajo es la fracción de eyección, peor el pronóstico. Por eso es que dice es un marcador pronóstico. Ahorita vamos a ir viendo cuando analicemos un poquito de la fisiopatología. La insuficiencia cardíaca es el cáncer para la cardiología, porque los pacientes de insuficiencia cardíaca tienen una mortalidad muy elevada. Por eso es que se asemeja al cáncer. Alta prevalencia y alta mortalidad. Entonces la mortalidad al año del 50% en aquellos con clase funcional 4 de la New York American Heart Association, ¿verdad? En Estados Unidos dice que en personas mayores de 65 años, 10 de cada 1000 personas están con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es el estudio Framingham? Framingham tienen que meterlo a la cabeza, porque este estudio siempre se los va a mencionar al año cuando lleven cardiología. Vamos a hablar mucho del estudio Framingham. En este estudio Framingham los invito a que lean qué es el Framingham. El 62% de los hombres en esta cohorte ya desarrollaron insuficiencia cardíaca a los 5 años y el 42% en las mujeres. El 75% de los después de 9 años del inicio clínico. La muerte súbita, que es una de las causas por las cuales se mueren los enfermos con insuficiencia cardíaca,
estuvo presente en 25% en los hombres y 13% en las mujeres. Quiere decir que los hombres se mueren más que las mujeres por muerte súbita. Muerte súbita significa una muerte inesperada. El paciente puede estar mirando televisión y hace paro cardíaco. Inesperada. O sea, vamos a tener en cardiología al año, hay un tema específico que significa muerte súbita. ¿Qué es la ley de Frank Starling? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué se refiere la ley de Frank Starling? Que ustedes han llevado en fisiología en segundo año de medicina. ¿Quién fue Frank? ¿Quién fue Starling? Porque no vayan a creer que es cualquier cosa Frank Starling, ¿verdad? Frank Starling son dos médicos investigadores. ¿Qué dijeron estos dos Frank Starling? ¿A qué se refiere cuando uno dice la ley de Frank Starling? A las presiones coloidosmótica y osmótica. Y Nada que ver. Te aplazaste, Choco, nada que ver con eso. ¿A qué se refiere la ley de Frank Starling? Cuanto más llena la sangre en un ventrículo durante la diástole, mayor será el volumen deslizado durante la sístole. ¿Cómo te llamas? Nicolás Almaraz. Nicolás Almaraz. Estás orientada. Frank Starling, ley de Frank Starling, hace referencia a los volúmenes. Tienen que saber que hay 3 volúmenes en el corazón. Volumen latido, volumen de fin de sístole y volumen de fin de diástole. A ver, una comparación muy simple de la ley de Frank Starling, que siempre yo les enseño a mis estudiantes. Ahora ustedes han tenido la suerte que yo sea su profesor y al año igual vamos a revisar la ley de Frank Starling. Entonces, vamos a comparar la fibra miocárdica con un elástico. ¿Qué pasa con el elástico? Mientras yo más, cuando el elástico es nuevo, mientras yo más estiro el elástico, cuando está nuevo, más se acorta, ¿verdad? O sea, si yo lo estiro, mientras más lo estire, más se acorta. La fibra miocárdica, mientras más se elongue, más se contrae. Las cámaras cardíacas, hay una fase de llenado. Se van llenando las cámaras cardíacas, tanto las aurículas como los ventrículos, ¿verdad? Entonces la fibra miocárdica se estira. A eso se llama el volumen de fin de diástole. ¿No ven? Que tienen que saber cuánto es el valor normal del volumen de fin de diástole, cuánto es el volumen de fin de sístole y cuánto es el volumen latido. Y de esos 3 volúmenes sale el gasto cardíaco. Entonces tienen que revisar eso. Entonces, cuando un elástico está nuevito, mientras más yo lo estiro el elástico, más se contrae. Lo propio existe con la fibra miocárdica. Pero ¿qué pasa cuando el elástico se envejece, se vuelve viejo? Lo propio ocurre cuando el corazón, cuando la fibra miocárdica se cansa. Mientras más lo estiro, ya no se acorta menos, ya no se va a cortar igual. Entonces, estos dos señores, Frank y Starling, decían que la propiedad del corazón de contraerse en forma proporcional a su llenado, a eso se llama la ley de Frank Starling. A mayor llenado, mayor volumen de eyección. Mientras sea mayor el volumen de fin de diástole, cuando la fibra miocárdica está conservada, está normal, más volumen va a eyectar. Pero ¿qué sucede cuando esta fibra miocárdica, ustedes saben que hay 4 propiedades de la fibra miocárdica, cuando se cansa la fibra miocárdica, este
este volumen de fin de diástole, el llenado, es decir, como la fibra ya está cansada, ya no va a ser proporcional a su llenado. Se va a contraer menos y en cada ciclo cardíaco ese volumen de fin de diástole va a aumentar. La insuficiencia cardíaca, por lo tanto, es la resultante final. Cuando un enfermo tiene clínica de insuficiencia cardíaca jóvenes, no es que esté empezando la cardiopatía, es el final, clarito dice aquí, final de cualquier enfermedad que afecte el funcionamiento del corazón. Por lo tanto, cuando yo tengo un enfermo con insuficiencia cardíaca, tengo que buscarle qué tipo de alteración existe. ¿Es una enfermedad de las válvulas? ¿Es una enfermedad del miocardio? ¿Es por destrucción de los cardiomiocitos? ¿O es por sobrecargas de volumen o de presión? Fíjense entonces que fisiopatológicamente el enfermo que llega a este síndrome clínico de insuficiencia cardíaca es por 4 alteraciones fisiopatológicas. Hemos visto 4 enfermedades valvulares, ¿verdad? Cuando describíamos los soplos. Les dije yo, vamos a ver 4 enfermedades valvulares nada más. Son las más importantes. Estenosis e insuficiencia mitral, estenosis e insuficiencia aórtica. Entonces, cualquier enfermedad valvular puede desarrollar insuficiencia cardíaca si no se controla a tiempo. Cuando un enfermo sufre un infarto agudo de miocardio y no se trata a tiempo, se van a destruir los cardiomiocitos y los cardiomiocitos van a ser reemplazados por tejido fibroelástico que no tiene la capacidad de contraerse, ¿no es verdad? Entonces, antecedentes de un paciente que haya tenido un infarto, que no se curó bien o no tuvo la suerte de curarse, de operarse y más cosas, va a desarrollar a la larga insuficiencia cardíaca. Alteración difusa del miocardio corresponden a las miocardiopatías dilatadas, que no se sabe la causa. Sobrecargas sistémicas, es decir, las sobrecargas pueden ser de volumen o de presión. Por ejemplo, la hipertensión arterial es una sobrecarga de presión que con el tiempo, si el hipertenso no se controla, va a llegar a desarrollar insuficiencia cardíaca. O una sobrecarga de volumen, por ejemplo, la insuficiencia mitral o la insuficiencia aórtica, va a dilatar el corazón por exceso de sangre, por sobrecarga de volumen. Una cosa es la sobrecarga de volumen y otra cosa es la sobrecarga de presión. Esta función ventricular, este gasto cardíaco, depende de todos estos factores. Estos factores son los que regulan el volumen minuto y lo que ustedes han visto en fisiología. ¿Qué significa precarga? ¿Qué significa poscarga? ¿Qué es la contractilidad y la frecuencia cardíaca? Estos 4 factores son los que regulan el volumen minuto. Es decir, el gasto cardíaco se calcula, es un cociente, es un producto en realidad entre la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Frecuencia cardíaca y volumen latido determinan el gasto cardíaco. Entonces, cuando uno habla de insuficiencia cardíaca, tiene que recordar los 3 volúmenes del corazón. Volumen de fin de diástole es el volumen que contiene el ventrículo justo antes de contraerse. 120 centímetros cúbicos es lo normal. Cuando yo le hago una ecocardiografía a un enfermo y veo que este volumen está 200, quiere decir que esa fibra miocárdica está dilatada, es decir, está cansada. Se ha estirado, pero ya no se puede contraer. Volumen de fin de diástole. El volumen latido, volumen sistólico, es el volumen que bombea el ventrículo en cada latido. 70 cc es lo normal. Cuando uno es estudiante, y seguramente que sobre todo cuando uno es estudiante de colegio, piensa que el corazón se queda vacío después del latido cardíaco, y no es así. Hay un volumen que queda en el ventrículo, y los ventrículos nunca se quedan vacíos.
porque si no se secarían, ¿no? O sea, tienen que tener sangre. Entonces hay un volumen de fin de sístole que se llama. Tras la fase de eyección, o sea, se contrae el ventrículo izquierdo, se contrae el ventrículo derecho, y en cada ventrículo queda unos 50 cc. Si ustedes se han dado cuenta de la resta de estos volúmenes, es que sale el volumen latido. Porque 120 de volumen de fin de diástole menos 70 que eyecta el corazón en cada sístole, quedan 50 y eso es lo que corresponde al volumen de fin de sístole. Cuando un enfermo tiene alguna cardiopatía, con el pasar del tiempo hay un sistema que se activa para compensar el gasto cardíaco bajo. Y es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, tienen ustedes que recordar los efectos dañinos que tiene la angiotensina 2, porque la angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente, aumenta la resistencia vascular sistémica, aumenta la liberación de hormona antidiurética, aumenta el volumen intravascular, es la causante de la fibrogénesis cardíaca, porque el corazón en el paciente con insuficiencia cardíaca empieza a producir más fibra y por eso se adelgaza el corazón. Porque ¿quiénes son los que determinan la contractilidad? No es la fibra, son los cardiomiocitos, porque tienen mitocondrias. La angiotensina 2 con el tiempo hace que el corazón se vuelva duro, rígido, por mucho tejido fibroblástico. Hay hipertrofia de los cardiomiocitos. Entonces la angiotensina 2 es muy deleteria para el corazón. Resulta que han habido unos modelos que han tratado de explicar el por qué el paciente entra en insuficiencia cardíaca. Modelos o paradigmas. Ustedes saben que paradigma es un modelo, ¿no? ¿Verdad? Un modelo. Y desde 1940 los investigadores han tratado de postular los mecanismos por los cuales los pacientes entraban en insuficiencia cardíaca y han pasado de diferentes modelos, modelo cardiorrenal, circulatorio, hormonal, y desde 1990 para acá se habla de un modelo de progresión porque hay una muerte de las células, hay inflamación, el ventrículo izquierdo se remodela, cambia su forma geométrica. Lo cierto es que los investigadores han intentado explicar el por qué los pacientes entran en insuficiencia cardíaca. Entonces, desde que ocurre un evento inicial, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, de ahí hasta el síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, hay una activación neurohormonal, hay una serie de mecanismos, hipertrofia, fibrosis, necrosis. Lo cierto es que cuando el paciente tiene los síntomas del síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, ha pasado durante muchos años. Y esto es importante explicarle a los enfermos. Resulta que los enfermos, la familia viene y dice, doctor, desde hace un mes mi papá ha empezado a cansarse y están hinchadas sus piernas, porque la disnea y el edema son los síntomas más importantes. Bueno, disnea como síntoma y edema como signo. Pero fíjense ustedes que en realidad eso no es cierto. La clínica ha empezado desde hace un mes, pero él ha debido tener todo, él ha pasado por toda una etapa desde el evento inicial, desde que empezó algún insulto al corazón, puede ser la hipertensión, una valvulopatía, un infarto, ha pasado todo ha transitado por varios años para llegar al síndrome clínico. Entonces, hay muchas
formas de explicar fisiopatológicamente cómo entra en insuficiencia cardíaca el enfermo. Por ejemplo, este es un mecanismo de sobrecarga de volumen. Vamos a hablar de insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica. Estas dos valvulopatías provocan insuficiencia cardíaca por un mecanismo de sobrecarga volumétrica. Hay aumento progresivo del volumen de fin de diástole, también aumenta el volumen sistólico y típicamente hay una hipertrofia de tipo excéntrica que se llama. En las sobrecargas de presión, la hipertrofia es de tipo concéntrica y en las sobrecargas de volumen, la hipertrofia es de tipo excéntrica. Entonces, las sobrecargas que afectan al corazón pueden ser de dos tipos: sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión. Sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen. Típicamente la sobrecarga de presión es la que ocurre, por ejemplo, en la hipertensión arterial y en la estenosis de la válvula aórtica. El corazón tiene que contraerse con mayor fuerza para vencer la resistencia de una válvula que está obstruida, que está tapada, que se ha reducido de tamaño, de diámetro. O en el caso de un hipertenso, inicialmente hemos dicho, la hipertensión no es una enfermedad del corazón, sino es una enfermedad de los vasos sanguíneos. Entonces, va pasando este paciente por hipertrofia, por remodelación, y al final llega a la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se evidencia radiológicamente un enfermo cuando tiene insuficiencia cardíaca? Cardiomegalia, las famosas líneas B de Kerley, que las vemos aquí magnificadas, las líneas B de Kerley. Hay una congestión pulmonar, sobre todo de los ilios, hemos dicho. Este paciente tiene cardiomegalia, ¿verdad? Entonces tiene esta congestión a nivel de los ilios y hay este patrón de redistribución. O sea, hay agua que refluye hacia los pulmones. Este es un patrón que se llama en alas de mariposa, que pasa primero por las líneas B de Kerley. Hay las líneas A de Kerley también que van a revisar ustedes, líneas B de Kerley. Entonces, radiológicamente es muy importante la radiografía de tórax, porque la radiografía de tórax nos confirma o nos descarta insuficiencia cardíaca. Es una radiografía de tórax donde se ve muy bien que el corazón está muy dilatado y una cardiomegalia grado 4, que si yo invierto esta placa, puede ser muy subjetiva también de un derrame pericárdico. Pero ya en la anterior clase dijimos qué diferencia hay entre una cardiomegalia y un derrame pericárdico, ¿verdad? Acá también se ve un corazón muy crecido, es un signo radiológico de insuficiencia cardíaca, porque se ve una cardiomegalia y los ilios están congestivos. Ilios congestivos. Este es un cuadro importantísimo dentro de la insuficiencia cardíaca y porque muestra los estadios por los cuales transita el paciente desde que empieza un insulto, por ejemplo. El paciente que tiene un factor de riesgo, aquí solamente hay dos, dislipidemia y obesidad, pero puede ser hipertensión, puede ser diabetes, puede ser consumo de tabaco. Cualquier factor de riesgo ya lo cataloga al enfermo en este estadio A. El tener un factor de riesgo ya lo cataloga al paciente en estadio B. En estadio B es cuando este factor de riesgo ya ha comprometido el corazón, pero el paciente todavía no tiene síntomas. En el estadio C, el paciente tiene alteración estructural y ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Y el estadio D es el paciente que está en insuficiencia cardíaca y que habitualmente es refractario al tratamiento. Ese paciente
La única opción que le queda es el trasplante cardíaco. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca transita por estos cuatro estadios. Nosotros habitualmente lo vemos a los enfermos, ustedes van a ver a los enfermos en estadio 3, en estadio C y en estadio D. Porque ya son enfermos que la esposa o el esposo dice, sí, doctor, 2 veces ya se ha internado mi papá, mi esposo, mi marido, mi mujer, con hinchazón y con falta de aire. Es la segunda vez que se interna, doctor, en este año. Entonces, ese paciente que se interna con insuficiencia cardíaca en repetidas oportunidades es un paciente que ya está refractario al tratamiento. Lo ideal es que en atención primaria de salud se los diagnostique aquí a los enfermos, es decir, se trate bien el factor de riesgo cardiovascular. Y esta es la clasificación funcional que hablamos cuando hablamos de disnea, que no voy a redundar porque esto ya ustedes tienen que saberlo de memoria. La clasificación funcional de la disnea según la New York American Heart Association, ¿verdad? ¿Por qué es importante esta clasificación en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Clase 1, clase 2 se pueden tratar en casa, pero clase 3 y clase 4 los pacientes deben internarse. Es decir, un paciente en insuficiencia cardíaca en clase 3 y en clase 4, clase funcional 3 y clase funcional 4, esto, ojo, no corresponde a los estadios, ¿ah? A estos estadios no corresponde, nada que ver. Esto es la disnea. Es lo que yo tengo que averiguar en mi enfermo, el grado de disnea, la clase funcional. Y esto es un enfoque fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que el paciente tiene un gasto cardíaco reducido, se activan 2 sistemas, se activa el sistema nervioso central y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya en muchas oportunidades creo que lo hemos visto. ¿Qué es la renina? ¿Qué es la angiotensina 1? ¿Qué es la angiotensina 2? ¿Y qué es la aldosterona? Eso tienen que revisar porque eso es fisiopatología. La renina es una hormona de naturaleza proteica, ¿no es verdad? La angiotensina es un decapéptido que por acción de la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2, que es el principal vasoconstrictor. Esta hormona estimula la aldosterona y la aldosterona, ¿qué hace? Retiene sodio y elimina potasio, es la causante del edema, ¿no es verdad? La presión de llenado, es decir, el volumen de fin de diástole está aumentado y fisiopatológicamente la aldosterona lo que hace es retener sodio y agua. Entonces, en un paciente con insuficiencia cardíaca hay modificaciones endocrino-metabólicas, aumento de las catecolaminas, aumento de la hormona antidiurética, se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se liberan los péptidos natriuréticos que vamos a ver en cardiología en 4º año. Importante es que ahora, desde que apareció la ecografía cardíaca a partir de 1980, se hablan de 2 tipos de insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué es importante esto? Porque se manejan de diferente manera y las causas son muy diferentes. Insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. En insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, que es la más prevalente, cuando se le hace una ecografía cardíaca, porque esta clasificación no es fundamentalmente clínica, sino por ecografía cardíaca, la fracción de eyección está disminuida, menos del 40%. ¿Qué quiere decir menos del 40%? Que de todo el volumen de fin de diástole, el corazón solo expulsa de todo ese volumen menos del 40%, porque lo normal es que expulse más de la mitad del volumen, del total del volumen de fin de diástole. Y por esa razón, en la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, la fracción de eyección es normal. Pero entonces, ¿cómo se habla de insuficiencia cardíaca?
Lo que pasa es que acá el corazón tiene dificultad para llenarse. Fíjense algo importante, que auscultatoriamente en la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica yo encuentro un tercer ruido cardíaco. En cambio, cuando es disfunción diastólica, encuentro un cuarto ruido cardíaco. ¿Se dan cuenta cómo estamos aplicando la importancia de reconocer el primer ruido, el segundo ruido, el tercero y el cuarto? Ya saben ustedes en qué momento aparece el tercer ruido y en qué momento aparece el cuarto ruido. Y muy interesante que el paciente con ICC, cuando es por disfunción sistólica, radiográficamente uno ve un crecimiento de la silueta cardíaca. En cambio, por disfunción diastólica, el índice cariotorácico es normal. Los mecanismos básicos de falla cardíaca son hipertrofia del miocardio, alteraciones de la contralidad, se pierden los miocitos por necrosis, apoptosis significa una muerte celular programada. Hay normalmente receptores beta-adrenérgicos en el músculo cardíaco. Se sabe que a medida que progresa la insuficiencia cardíaca, estos receptores se vuelven insensibles. Hay anormalidades en el metabolismo y obviamente hay una reorganización de la matriz extracelular. Aquí, en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, el tejido contráctil formado por los cardiomiocitos es reemplazado por tejido fibroblástico. Acuérdense de la ley de Laplace, los invito a que la lean, la ley de Laplace. La precarga y la poscarga son muy importantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca. La activación del sistema nervioso simpático es lo que aumenta, es lo que intenta compensar al paciente cuando está en insuficiencia cardíaca, porque aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el retorno venoso. Pero estos mecanismos de activación, de compensación, son deletéreos con el pasar del tiempo. Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, ¿qué tiene? Una retención renal de líquido. Es un paciente que está edematizado. Esta retención del renal de líquido se debe a una disminución de la filtración glomerular porque hay una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué beneficios trae el hecho de que el paciente con ICC esté con retención de líquido? Evidentemente aumenta el volumen sanguíneo, produce distensión venosa, pero esto va a determinar disminución de la resistencia venosa. Al aumentar el retorno venoso, intenta ese corazón aumentar el gasto cardíaco. Pero en este momento la ley de Frank Starling empieza a agotarse porque ese elástico se cansa, se distiende esa fibra miocárdica, pero ya no puede contraerse. Y por esa razón es que se va presentando la dilatación cardíaca y el enfermo empieza a tener edema pulmonar y edema de miembros inferiores. Entonces, muy interesante es lo que ocurre. El otro mecanismo de compensación que se pone en marcha en los pacientes con insuficiencia cardíaca es la activación neurohormonal, o sea, el sistema renina, aldosterona. Hay hipertrofia cardíaca y luego se dilata, hay cardiomegalia. Cuando uno ve a un paciente con un corazón dilatado es porque ya está fracasada la ley de Frank Starling. La severidad de la insuficiencia cardíaca es proporcional al grado de activación neurohormonal. Si uno mide los niveles de renina y aldosterona en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, van a estar muy elevados. Eso quiere decir que está más severa la insuficiencia cardíaca. Y el tratamiento en realidad de la insuficiencia cardíaca es en relación a la actividad neurohormonal. Hay inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, hay inhibidores de la aldosterona, porque estas son las hormonas que están aumentadas en la insuficiencia cardíaca. Todas estas hormonas están aumentadas.
Mucho se ha hablado de los péptidos natriuréticos. Hay laboratorios que ahora dosifican los péptidos natriuréticos como expresión de insuficiencia cardíaca, que al año vamos a ver con más detalle cuáles son las importancias de los péptidos natriuréticos. El paciente con insuficiencia cardíaca, dependiendo del mecanismo fisiopatológico que ha causado, que es la causa de la insuficiencia cardíaca, se hipertrofia. Por ejemplo, el hipertenso lo que provoca a nivel cardíaco inicialmente es una hipertrofia de tipo concéntrica, al igual que la estenosis de la válvula aórtica. Entonces hay un aumento anormal de la masa miocárdica, pero con el tiempo, después de eso, se dilata el corazón. Eso es lo que ocurre en el paciente que tiene una sobrecarga, por ejemplo, de presión. ¿Qué produce esta hipertrofia cardíaca? Con las consecuencias funcionales, una contracción muscular prolongada, disminuye la velocidad de contracción, disminuye la respuesta a la estimulación adrenérgica y aumenta la rigidez del miocardio. Entonces, estos son los 4 estadios de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo va pasando? ¿Cómo va transitando el enfermo desde que empieza con alguna cardiopatía, con algún factor de riesgo? El estadio A corresponde a los pacientes que tienen algún factor de riesgo cardiovascular, pero que cuando se le hace una ecografía cardíaca no tienen todavía ningún compromiso estructural. Un paciente hipertenso, diabético y lipidémico fumador es un paciente que está en estadio A. El paciente que está en estadio B, es un paciente que ya tiene disfunción sistólica, es decir, se le ha hecho una ecografía cardíaca, ya tiene daño estructural, pero está todavía asintomático. En cambio, el paciente en estadio C es el que nosotros vemos en los hospitales internados. Corresponde a los pacientes que tienen síntomas ya de insuficiencia cardíaca por cardiopatía estructural ya establecida. Y el paciente en estadio D generalmente son los que son los que se internan a repetición porque generalmente están refractarios. Es decir, el médico indica un tratamiento y el paciente, a pesar de que está bien tratado, pero en eso hay que tener cuidado también, hay que saber si el paciente está bien tratado, a pesar de eso se descompensa de insuficiencia cardíaca. Entonces, esta clasificación de la insuficiencia cardíaca en diastólica y en sistólica es una clasificación por ecocardiografía, no es clínica. Estos son los 2 patrones geométricos: hipertrofia de tipo concéntrico, hipertrofia de tipo excéntrico. Hipertrofia concéntrica las provocan las sobrecargas de presión, las hipertrofias excéntricas las provocan las sobrecargas de volumen. Los mecanismos por los cuales los pacientes progresan de la insuficiencia cardíaca son la remodelación, la fibrosis, la necrosis y la apoptosis, que es una muerte celular programada. Entonces, los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando se les pide una radiografía, tienen cardiomegalia. Entonces, uno tiene que saber calcular, tiene que saber estimar el índice cardiotorácico, ¿no es verdad? Esto es lo que hemos hablado en radiología. Traza uno una línea que pase por las apófisis espinosas de arriba abajo, luego una línea A la parte más ancha del borde cardíaco derecho, una línea B a la parte más ancha del borde cardíaco izquierdo y la línea C. Esta línea tiene que pasar por donde cae la punta cardíaca, que mide el índice torácico, es decir, toda la anchura del tórax, ¿verdad? Entonces, A más B sobre C, y eso lo multiplico por 100. Normalmente, cuando la silueta cardíaca tiene que medir menos del 50%, es decir, la anchura de esta silueta cardíaca tiene que ser menos de la mitad de la anchura total del índice torácico. El cuadro clínico de un paciente con insuficiencia cardíaca, el síntoma cardinal es la disnea, la fatiga, la intolerancia al ejercicio,
Los pacientes tienen disnea paroxística nocturna y el edema es un signo tardío. Entonces, lo primero que se presenta, uno tiene que sospechar insuficiencia cardíaca en todos aquellos enfermos que vienen por disnea, porque cuando ya están con edema de miembros inferiores, quiere decir que la insuficiencia cardíaca es crónica, es terminal, es decir, es un signo tardío. El edema es un signo tardío de insuficiencia cardíaca. En cambio, la disnea puede ser un síntoma precoz. Generalmente empiezan los pacientes con disnea. ¿Ok? Entonces, el score que se utiliza para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es el score de Framingham, que seguramente todos ustedes ya lo han revisado. El score de Framingham tiene criterios mayores y tiene criterios menores. Entonces, ese es el score que ustedes tienen que aplicar para diagnosticar insuficiencia cardíaca. No es para nada complicado. Está en el libro de Argente Álvarez. El score del Boston, que es otro criterio, también se suele utilizar. El score de Boston también se utiliza para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Entonces, esto es semiología de insuficiencia cardíaca. ¿Alguna pregunta tienen? Doctor, buenas noches. Sí. Una persona cuando está en el último estadio de insuficiencia cardíaca, sí o sí el único tratamiento o la única alternativa sería el trasplante. Sí, ante el trasplante hay unos tratamientos, pero generalmente la medida más eficaz, es decir, mejor, es el trasplante cardíaco. Porque esos enfermos están en lo que se llama insuficiencia cardíaca refractaria. Refractaria quiere decir que a pesar de que el paciente está con un tratamiento óptimo, con todas las drogas para insuficiencia cardíaca, se sigue descompensando. Sigue cansado y sigue con edema de miembros inferiores. Entonces ese paciente es candidato a trasplante cardíaco. Y ya ustedes van a ver en su práctica cómo un paciente con insuficiencia cardíaca se interna 2 o 3 veces en el hospital. Es frecuente verlos cada vez en la emergencia los enfermos y se los internan. ¿Qué se llama eso? Insuficiencia cardíaca descompensada. Se lo compensa y se lo manda a casa. Se lo controla por consulta externa, el médico optimiza el tratamiento, pero a cualquier descuido del paciente, descuida su dieta, descuida sus medicamentos, otra vez se descompensa. Y uno lo ve a esos enfermos que cada vez se internan 2, 3, 4 internaciones por año. Entonces, ese paciente está en insuficiencia cardíaca refractaria. No tiene otra solución que trasplante. Obviamente que hay enfermos que, cuando es posible corregir la causa, bueno, se va a evitar el trasplante. Pero hay muchos enfermos que ya no se puede corregir la causa. Pacientes que debieron operarse de una válvula, ya ni cambiándole la válvula se soluciona porque ya el corazón, ya la fibra miocárdica está cansada. ¿Alguna otra pregunta? Insuficiencia cardíaca en Argente Álvarez está muy bien descrito. Lean, por favor, en Suroz, en Chamorro, está muy bien descrito. Entonces, score de Framingham. Eso lo aplican cuando el enfermo viene a la consulta o viene a la emergencia, aplican el score de Framingham y hacen diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Identificar la causa. Hay que saber cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca.
¿Será una valvulopatía? ¿Será Chagas? ¿Será presión alta? ¿Cuál es la causa? Entonces, estos temas de causas de insuficiencia cardíaca, es decir, describir bien, lo vamos a ver en cardiología. Ahora lo que me interesa es que ustedes apliquen el score de Framingham, sepan cómo aplicar el score de Framingham, ¿no es verdad? Los conceptos fisiopatológicos de insuficiencia cardíaca y obviamente ubicarse en el contexto del enfermo, cuáles son los diagnósticos diferenciales, porque la disnea no es solo de la insuficiencia cardíaca, ya vamos a avanzar en semiología respiratoria y los pacientes que tienen EPOC también tienen disnea, pero ahí lo que me ayuda de sobremanera es la anamnesis. Es decir, si yo no hago buena historia clínica, no voy a poder orientarme en discriminar si la disnea es por problema cardíaco o es por problema respiratorio. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Estos pacientes que tienen ya edema, como dice que es en la fase ya terminal, por el uso tal vez de diuréticos para querer sacar el líquido, cursan también por problemas renales. Claro, hay que distinguir, ¿no? Edema cardíaco del edema renal. No hay que confundir. El edema es un síntoma, es un signo de problema cardíaco, pero también es un signo de problema renal. Que eso lo vimos cuando vimos el tema, el signo edema. Cuando abordé el signo edema, ¿verdad? En semiología, creo que hice diferencias entre edema cardíaco, edema renal y edema cirrótico. O sea, ¿cómo usted diferencia el edema cuando es problema cardíaco, del edema cuando es problema renal y del edema cuando es problema cirrótico? Eso ya fue un tema avanzado. Se tiene que revisar cómo se hace la diferencia. Porque no todo edema es por problema del corazón. Puede ser por edema renal también, o una enfermedad renal. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, revisen, hagan un repaso de síntomas cardíacos, signos cardíacos, ¿verdad? Electrocardiograma, radiografía de tórax, semiología de la auscultación, los soplos, los ruidos cardíacos, el R1, el R2, el R3, el R4 y semiología de la insuficiencia cardíaca. Con esto prácticamente hubiéramos terminado los aspectos más importantes de semiología cardiovascular. El jueves empezamos con semiología respiratoria. Antes de empezar semiología respiratoria, cualquier pregunta me la pueden hacer. Mañana los espero a los que les toca la práctica de electrocardiograma. No se olviden que tienen que terminar, tienen que ir rellenando la historia clínica. Ya hemos terminado prácticamente semiología cardíaca, tiene que estar llenada esa parte de la historia clínica. Como vamos a empezar semiología respiratoria, ya también tienen que empezar a llenar
la parte respiratoria en el tórax, porque corazón y pulmón están dentro del tórax, entonces a partir de aquí ya van a empezar a llenar la parte de pulmones en la exploración física. Me parece que algunos no están entendiendo sobre esta historia clínica. Yo voy a recoger esas historias clínicas. Tienen que estar bien llenadas y con letra clara, porque eso es parte del puntaje. El examen, es decir, los 25 puntos de lo que era la práctica, de lo que es la práctica, esos 25 puntos se van a justificar con la presentación de la historia clínica que esté bien hecha, con la interpretación del electrocardiograma y con la interpretación de una radiografía de tórax. Por lo tanto, ni bien yo termine de la historia clínica, de completar toda la parte del examen físico, ya ustedes tienen que presentar, tienen que dar examen con la historia clínica. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí. Ok, bueno, nos veremos entonces el jueves. Buenas noches, doctor. Mañana con lo que les toca la práctica. Buenas noches, doctor. Ok, chao, chao.